A ver, pensemos en una historia. Siglo XIX, Francia. Pero ojo, que tiene todos los condimentos de un thriller de ahora, ¿eh? Hablamos de una ambición tremenda, secretos por todos lados y una obsesión tan peligrosa que puede tirar todo abajo. Bueno, de eso, justamente de eso, vamos a hablar. Y el centro de todo este lío es un solo hombre. La pregunta que nos va a perseguir en todo este análisis es esa. ¿Quién es, en realidad, este tipo tan enigmático, Alberto Savarón? Y más importante todavía, ¿qué hace que lo lleva a meterse en una ciudad de provincia, súper tranquila, súper cerrada, lejos de todo? Bueno, para empezar a desentrañar este misterio, lo primero es lo primero. Hay que entender el lugar. Porque, ojo, la ciudad de Besançon no es un simple fondo de pantalla. No, no. Es un personaje más, un personaje clave con sus propias reglas, y unas reglas que nadie se atreva a romper. Y miren, esta frase que dijo un pez gordo de la ciudad a un periodista de París lo dice todo. Clarísimo. Somos graves, más que graves, aburridos. No queremos que nos diviertan. O sea, estamos hablando de una sociedad súper rígida, conservadora, cerradísima. Acá, si sos nuevo, si traes una idea distinta, te miran de reojo. El progreso es sospechoso. ¿Y los de afuera? Bueno, ni hablar. Uno pensaría que es el peor lugar del mundo para alguien con un secreto, ¿no? O tal vez es el lugar perfecto. Y justo en este ambiente tan cerrado, cae él, Alberto Savarón. De la nada, ¿eh? Un abogado que nadie conocía. Agarra un caso que era imposible, que ya todos decían, esto está perdido, y ¡pum!, lo gana. Una cosa espectacular. Pero lo raro es lo que viene después. Justo cuando toda la ciudad empieza a preguntarse, ¿y este quién es? El tipo desaparece. Se mete en su casa y no sale más. Lo único que se sabe de él es esa luz prendida toda la noche. Un misterio total. Claro, y en este tablero de ajedrez que se está armando, faltaba una pieza. Y ahora entra en juego. Alguien cuya vida, bueno, está a punto de cambiar para siempre por culpa de este misterio. Una chica joven, su vecina, que desde la casa de al lado no puede sacarle los ojos de encima a esa luz. Ella es Rosalía de Guateville. Y acá se pone interesante la cosa con Rosalía, porque es todo un juego de contrastes. A ver, para afuera, para la gente de Besán, ella es la típica chica de 18 años, frágil, calladita, sin una pizca de carácter. Totalmente dominada por una madre terrible y una educación súper estricta. Lo que se esperaba de una chica en esa época, ¿no? Pero por dentro es otra historia. Debajo de esa fachada hay un fuego. Es el espíritu de un antepasado suyo, un aventurero medio renegado. Allá adentro hay una voluntad de acero y una audacia que nadie, pero nadie, se imagina. Y esa chispa de la que hablamos, esa rebelión interna, se prende una noche, en una cena, en su propia casa. De repente llega el abate de Grand Sec, que era un tipo con mucho peso en la ciudad y amigo de la familia, y llega feliz, exultante por el juicio que acababa de ganar. Y claro, ¿de quién empieza a hablar? Del abogado genio que lo hizo posible. Y escuchen bien cómo lo describe, porque no es cualquier cosa. El abate le hace una pintura casi de un héroe de novela. Habla de una cabeza magnífica, de una frente marcada por grandes pensamientos, de ojos de fuego, pero con un aire de resignación. ¡Guau! Imagínense para Rosalía, que vive rodeada de tipos aburridos, predecibles, escuchar esto es como una revelación. La curiosidad se le dispara en ese preciso instante. Pero claro, en una cabeza como la de Rosalía, la curiosidad nunca es solo curiosidad, no. Enseguida se convierte en algo más, en una obsesión. Y una obsesión que viene con un plan perfectamente calculado. Y acá es donde vemos de qué está hecha realmente. Rosalía no es impulsiva, para nada. Es una estratega. Primero, espía. Se levanta de madrugada solo para ver esa luz en la ventana. Después, manipula. Con una astucia increíble le mete una idea en la cabeza a su padre, que era un buen tipo pero medio simple. Le dice, che, ¿y si construimos un mirador en el jardín? Y lo convence de ponerlo justo, pero justo en el lugar perfecto para tener una vista directa al estudio de Savarón. Y finalmente observa. Desde su nueva torre de vigilancia no se pierde ni un solo movimiento. Pero con espiar no le alcanza. La obsesión de Rosalía va más allá. Ella no solo quiere ver qué hace Savarón, quiere saber qué piensa. Necesita meterse en su cabeza. Y por esas vueltas del destino,
Él mismo, sin saberlo, está a punto de darle la llave. Resulta que Savaron, dentro de todo este plan secreto que tiene, funda una revista local, y en una de las ediciones, ¿qué aparece? Una novela, publicada por entregas, firmada solo con las iniciales, AS. Rosalía la ve y es una corazonada. Su intuición le grita que ahí, en esas páginas, está la respuesta. Así que vuelve a la carga, convence al padre de que se suscriba y, a escondidas de la madre, claro, se pone a leer. Devora cada palabra. El título de la novela ya te dice algo. El ambicioso por amor. Y Rosalía lo confirma enseguida. Esto no es ficción, ni a palos. Es una confesión con todas las letras. La historia es sobre un tal Rodolfo, un joven francés que, en un viaje a Suiza, conoce a una mujer, Francesca, y queda loco de amor. Y la historia es, una verdadera novela. Rodolfo se entera de que Francesca no es cualquier persona. Es una princesa italiana, exiliada y, para colmo, casada con un hombre mucho más grande. Un arreglo familiar, claro. Un amor imposible, ¿no? Bueno, no para ellos. Hacen un pacto. Él jura que va a dedicar su vida a construir una fortuna, a tener una carrera política increíble, todo para ser digno de ella y un día volver a buscarla. Y en la novela hay una frase clave, una frase que Francesca le dice a Rodolfo y que es básicamente el motor de todo. Sed ambicioso. La cultura es un puente que puede servir para franquear un abismo. Listo. Con eso, la vida de él cambia para siempre. Su ambición no es por plata, no es por poder, es por amor. Cada cosa que hace, cada noche sin dormir, es un ladrillo más en ese puente para volver a ella. Y claro, con esta revelación, ¡paf!, todas las piezas del rompecabezas encajan. La historia de Rodolfo y Francesca nos trae de vuelta y de cabeza a la realidad de esa casita en Besanzón. El misterio de Alberto Savaron para Rosalía ya no es un misterio. De repente todo tiene sentido. ¿Por qué vive encerrado? ¿Por qué trabaja sin parar de noche? ¿Por qué eligió una ciudad perdida como Besanzón para empezar de cero? Todo es parte de un plan gigantesco. Besanzón no es el final del camino, es apenas el primer escalón, el primer paso para convertirse en el hombre que pueda reclamar a su princesa. Y hay que decirlo, el plan de Savaron es perfecto, meticuloso, brillante, a prueba de todo. Está pensado para que nadie se entere de la verdad hasta que sea demasiado tarde. Pero tiene una falla, una sola. Un pequeño detalle que no pudo prever. Su vecina. Esa chica con voluntad de hierro que lo ve todo, lo sabe todo, desde su mirador. Y acá, justo acá, es donde la historia se pone realmente peligrosa. Porque ahora que Rosalía conoce el secreto, el destino de este plan monumental ya no depende de Savarjón, ahora depende de ella. Y la gran pregunta, la que nos queda flotando en el aire es, ¿qué va a hacer con ese poder? ¿Se va a convertir en su aliada, ayudando al hombre que la fascina? ¿O se va a convertir en su peor enemiga, dispuesta a destruir a la mujer que se interpone en su camino?